Muy buenas noches, mi nombre es Edwin Yesid Marín Zanabria. Hoy vamos a tratar un tema de mucha importancia para nosotros en el proceso de formación de la ingeniería civil, que es la contratación estatal. En este momento vamos a partir de una serie de fundamentos netamente jurídicos con una evolución sistemática de los procesos de contratación, los estados que vamos a tener y adicionalmente un marco normativo específico que nos garantiza la ejecución correcta de los contratos y los procesos netamente administrativos, legales y disciplinarios que se están sometiendo los servidores o funcionarios públicos a la hora de incurrir en algún tipo de falta en el momento de ejecutar un contrato. Entonces, partimos del artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, que nos indica que son los fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política de Colombia, facilitando la participación de todas las decisiones que nos afectan en el ámbito económico, político y administrativo, con el fin de defender la independencia nacional, mantener la integralidad, territorialidad y asegurar la convivencia pacífica y vigencia de un orden justo. Por ende, las acciones del Estado están en pro del cumplimiento de los fines antes nombrados en el artículo 2. Por ende, entonces tenemos ya yendo a tomar parte de lo que es realmente la contratación estatal. Tenemos que la ley 80 del 93 y la ley 1150 nos dicen que los alcaldes realizan programas de gobierno que luego se traducen en planes de desarrollo alineados al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, siendo el fundamento constitucional lo más importante en la contratación con el Estado. Adicionalmente, nosotros tenemos una serie de principios que se deben regir a la hora de establecer la contratación estatal, partiendo desde la igualdad, transparencia, una economía seria, responsabilidad a la hora de establecer los procesos licitatorios o cualquier tipo, independientemente de cuál sea el tipo de contrato, una responsabilidad, un equilibrio económico y una selección objetiva a la hora de establecer y validar las propuestas generadas por las empresas o entidades estatales que pretendan acceder a este tipo de contratación. Adicionalmente, la definición como tal del contrato estatal se dirige a la Ley 80 de 1993, el artículo 32, que define que son todos aquellos actos jurídicos generadores de obligaciones que se celebren en las entidades estatales a la que se refiere el presente estatuto, que hace referencia al Estatuto General de Contratación, que la Ley 80 del 93, la Ley 1150 o el Decreto 1082 del 2015. Adicionalmente, los contratos tienen una serie de especificaciones que se deben cumplir o se rigen, partiendo desde los suscriptores del contrato, que son la entidad estatal, y adicionalmente que puede ser suscrito con una entidad estatal o adicionalmente con una persona natural o una persona jurídica, o aquella, si es necesario, una empresa de economía mixta. Adicionalmente, procedemos a que tiene un plazo de ejecución del contrato, unos términos como tal, las obligaciones del contratista, las obligaciones del contratante y adicionalmente el rubro pactado entre las partes. Las entidades como tal definidas en el artículo 2 de la ley 80, que se catalogan como entidades estatales, se considera la nación, regiones, departamentos, las provincias, distritos capitales, distritos especiales, junto con áreas metropolitanas,
asociaciones de municipios y territorios indígenas. Tenemos también los municipios, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, donde el Estado tenga la participación mayor al 50%. Tenemos también el Senado de la República, Cámara de Representantes, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, Contralorías departamentales, distritales y municipales, Registraduría Nacional del Estado Civil, Procuraduría General de la Nación, los ministerios, todos los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, unidades administrativas especiales y aquellos organismos o dependencias del Estado que se les otorgue los criterios para celebrar contratos estatales. Partiendo de estos criterios, pasamos a los estados como tal que pueden tener los contratos, que son tres: precontractual, contractual y postcontractual. En estos, básicamente en la etapa precontractual, tenemos en el momento que se definen los requerimientos para contratar por parte del Estado. Se define la necesidad, la validación que esté en el plan anual de adquisiciones de la entidad, la modalidad de selección, fundamentos jurídicos, técnicos y financieros. Una vez terminado este proceso, se pasa a la etapa contractual, que básicamente es el momento cuando se procede a ejecutar el contrato. Y ya cuando se finaliza el plazo, pasa a la etapa postcontractual, en la que básicamente se da por liquidado el contrato. Adicionalmente, tenemos una serie de formas o modalidades de selección del contratista desarrolladas en la Ley 1150/2007 o el Decreto 1082 de 2015. Tenemos la licitación pública, física o presencial o de forma electrónica de acuerdo a la plataforma. En el SECOP 2 ya nos da la posibilidad de enviar o de poder acceder a estos procesos licitatorios mediante forma electrónica. La selección abreviada, que son bienes, servicios, se catalogan en bienes, servicios de características técnicas uniformes, y podemos tener subasta inversa, acuerdo de marco de precios y compra en bolsa de productos, o tenemos la contratación de menor cuantía. Adicionalmente tenemos el concurso de méritos, que puede ser abierto o concurso con precalificación, y tenemos también la de mínima cuantía. Básicamente, para ya entrar en detalle de lo que son los procesos y cuál es la definición y la orientación como tal de cada proceso, tenemos que la contratación directa, solo se usa este medio de contratación cuando hay situaciones especiales que no hacen posible un proceso licitatorio. ¿Como cuáles? Como cuando el objeto del contrato tiene unas necesidades completamente específicas que tienen que ser desarrolladas por un contratista. Segundo, cuando el costo de los bienes o servicios es muy bajo. Tercero, cuando hay una urgencia manifiesta, que esto es que necesita una reacción inmediata, rápida de las autoridades. Y los contratos para el desarrollo científico y tecnológico, pero estos deben ser avalados por conciencias. Tenemos la selección abreviada, que es una selección objetiva para aquellos casos en los cuales, por las características y objeto del contrato, o la cuantía como tal destinada para este bien, obra o servicio, se pueden adelantar por procesos simplificados para garantizar una eficiencia seria en la gestión contractual. Esto debe ser muy objetivo. El tema de la selección abreviada, estos lineamientos deben tener una objetividad profunda, con la escogencia de acuerdo al ofrecimiento más bajo o favorable de la entidad a la que remiten como tal las entidades o las empresas públicas, empresas privadas, considerando como tal el efecto que tiene como tal en la contratación. El concurso de méritos. Esta es la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrá utilizar sistemas de concurso abierto o precalificación. La conformación de estas listas precalificadas se hace mediante convocatoria pública y permite establecer unas listas limitadas como tal a los oferentes. Tenemos la licitación pública,
que la licitación pública es el procedimiento mediante el cual toda entidad invita a personas naturales o jurídicas, estando habilitadas para participar como tal en los procesos, que se puedan presentar a estas propuestas para la ejecución de cualquier tipo de obra, contando con que la entidad establece previamente unas características del bien o servicio que está solicitando. Muy importante, a la hora de participar las empresas como tal, ya sea una persona natural o una persona jurídica, debe tener unas consideraciones y las capacidades muy claras a nivel técnico, administrativo y financiero para poder ejecutar el contrato. Muy importantes estos tres casos, porque en dado caso que no se llegue a cumplir con estas características, pues muy seguramente va a quedar como tal descalificado en el proceso de evaluación, lo que incurriría pues en unos desgastes netamente complejos a la hora de una presentación. El propósito realmente es tener el mejor oferta en calidad de precio de los contratistas o proveedores. Tenemos la mínima cuantía, que es un procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista en la adquisición de bienes, de obras y servicios cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de las entidades estatales, sin importar la naturaleza del contrato. Esto depende realmente del presupuesto que maneje la entidad, que no debe superar básicamente el 10%. Para terminar, tenemos un marco jurídico que nos rige como tal todo el proceso de contratación estatal. Tenemos la ley 80 del 93, la ley 1150 del 2007 que reforma la ley 80 del 93, el decreto 066 del 2008, decreto 2474 que reglamenta parcialmente la ley 80 del 93 y la ley 1150 del 2007, el decreto 1510 del 2013, decreto 4881 del 2008 que es la acreditación del registro único de proponentes, y adicionalmente la Constitución Política del 91 en sus artículos 209, 267, 269, 339, 346, 352. Tenemos la ley 222 de 1983, que es el proceso de consecución para bienes y rentas, y algunos códigos que nos tocan el tema, como el Código de Procedimiento Civil, Código Penal, Código Contencioso Administrativo y Código de Comercio. Adicionalmente, para complementar todos los rangos y todos los criterios ya definidos, debemos tener como en el proceso de formación como ingenieros la seriedad. Si en dado caso vamos a trabajar en el orden de alguna entidad estatal, que en dado caso que hay unos parámetros legales para la modalidad de selección, en estos hay unas responsabilidades muy serias de tipo penal, disciplinarias y fiscales que nos pueden a nosotros realmente afectar seriamente si en dado caso estamos siendo un funcionario o un servidor público a la hora de ejecutar algún contrato o de plantearlo, porque estamos como tal manejando recursos de la nación. Por ende, es de suma importancia tomar con un criterio firme, decidido a la hora de estar lanzando un proceso que debe cumplir con todas las características y todas las formalidades como tal y que se acoja a la normatividad vigente. Adicionalmente nos brinda a nosotros una gran posibilidad como en el momento que ya podamos salir al ámbito laboral o desde ya precisamente cumpliendo con los requerimientos y los planteamientos de las entidades estatales para poder acceder a un tipo de contrato. Un contrato que puede ser de contratación directa orientado hacia una prestación de un servicio como tal, cumpliendo con esos requerimientos de la entidad. Con el proceso de formación como ingenieros podemos tener esa posibilidad de acceder y de incurrir en un ingreso adicional que desde toda óptica nos garantiza un ingreso serio que nos puede facilitar a la hora de ejecutar nuestro bien servir. Adicionalmente, pensando un poco más en grande, podemos, teniendo las garantías
que nos brinda la universidad en este momento a la hora de terminar la carrera, viendo la posibilidad de montar una compañía, podemos tener acceso a esos tipos de contratos que son unos contratos que nos garantizan unos ingresos considerables. Por ende, estando desde un punto de vista de una contratación estatal como servidor o funcionario público, tenemos que tener una claridad específica de toda la normatividad que rige la contratación estatal en Colombia, para no caer en omisión de algún tipo de normatividad que pueda perjudicarnos a la hora de salir a ejecutar como tal las actividades como ingeniero. Adicionalmente, tenemos de otro lado, de un lado ya como proveedor como tal y en la contratación estatal, estando en la posibilidad de que nos garanticen el acceso a este tipo de contratos mediante la utilización de las plataformas SECOP 1 y SECOP 2 para poder acceder a todos estos procesos que en este momento se nos pueden ser adjudicados desde una contratación directa mediante un contrato de prestación de servicios o cualquier tipo de proceso licitatorio cumpliendo con los requerimientos de la entidad estatal. Por eso la importancia de conocer este tema, de profundizarlo y adicionalmente de cumplir con todos los requerimientos establecidos y una profundización específica para poder llegar a ser competitivo como tal y poder acceder a estos procesos, ya sea desde el punto de vista del Estado o desde el punto de vista particular. Muchas gracias, un placer.